Capítulo 7. No sin tenerlo. Física, lingüística, sociología, fisiología, topología. En la 32ª de sus lecciones introductorias al psicoanálisis, que encontrarán ustedes en la serie llamada de las nuevas conferencias sobre el psicoanálisis, tal como se retradujo su título al francés, Freud precisa que se trata de introducir algo que no tiene en absoluto, dice, el carácter de una pura especulación. Nos lo han traducido al francés ininteligible, que podrán ustedes juzgar. Pero no puede tratarse verdaderamente, sino de concepciones. Punto. En efecto, se trata de encontrar las ideas abstractas, justas, que, aplicadas a la materia bruta de la observación, aportarán orden y claridad. Evidentemente, siempre es un fastidio confiar algo tan precioso como la traducción de Freud a las damas de la antecámara. No hay punto en el texto alemán allí donde se lo he señalado, y no hay ningún enigma en la frase Sondern es handelt sich wirklich Asfunction. Se trata wirklich, realmente, efectivamente, y no verdaderamente, de concepciones. O sea, con ello quiero decir representaciones, Vorstellungen, abstractas, correctas. Se trata de einzufügen, de traerlas a la luz y aplicarlas a la Rohstoff de Beobachtung, la materia bruta de la observación, lo cual permite extraer de allí Ordnung und Durchsichtigkeit, el orden y la transparencia. Este esfuerzo, este programa es ciertamente el mismo en el que nosotros nos esforzamos aquí desde hace algunos años. Resulta que hemos precisado en nuestro camino de la angustia el estatuto de lo que de entrada he designado con la letra A minúscula.
la ven ustedes aquí coronando el perfil del florero que simboliza para nosotros el continente narcisista de la libido. Este puede ser puesto en relación con la imagen del cuerpo propio y prima por intermedio del espejo del otro, A mayúscula. Entre ambos se produce esta oscilación comunicante que Freud designa como la reversibilidad entre la libido del cuerpo propio y la del objeto. En la oscilación económica de esta libido reversible entre I y prima, hay algo que no es que se le escape, sino que interviene allí con una incidencia cuyo modo de perturbación es precisamente lo que estudiamos este año. La manifestación más llamativa de este objeto A minúscula, la señal de su intervención, es la angustia. Ello no significa que este objeto sea solo el reverso de la angustia, pero solo interviene, solo funciona en correlación con la angustia. La angustia, nos enseñó Freud, desempeña en relación con algo la función de señal. Yo digo que es una señal en relación con lo que ocurre respecto de la relación del sujeto con el objeto A minúscula en toda su generalidad. El sujeto solo puede entrar en esta relación por la vacilación de un cierto fading, la designada por su notación mediante el símbolo dólar. La angustia es la señal de ciertos momentos de esta relación. Es lo que nos esforzaremos por mostrar mejor hoy, precisando lo que entendemos por este objeto A minúscula. Este objeto lo designamos con una letra. Tal notación algebraica tiene su función. Es como un hilo destinado a permitirnos reconocer la identidad del objeto en las diversas incidencias en las que se nos manifiesta.
la notación algebraica tiene precisamente la finalidad de darnos una localización pura de la identidad, ya que hemos planteado que la localización mediante una palabra es siempre metafórica. Es decir, solo podría dejar la función del propio significante fuera de la significación inducida por su introducción. La palabra bueno, si engendra la significación de lo bueno, no es buena por sí misma, ni mucho menos, puesto que engendra al mismo tiempo el mal. Del mismo modo, designar esta A minúscula con el término objeto es hacer un uso metafórico de dicha palabra, porque está tomada de la relación sujeto-objeto, a partir de la cual el término objeto se constituye. Sin duda, es adecuada para designar la función general de la objetividad. Pero de lo que nosotros tenemos que hablar haciendo uso del término A minúscula es precisamente de un objeto externo a toda definición posible de la objetividad. No hablaré aquí de lo que prescinde de la objetividad y es llamado subjetivo. En el campo de la ciencia, hablo de nuestra ciencia en general, ya saben ustedes que desde Kant le han ocurrido a este objeto algunas desgracias, todas debidas a la importancia excesiva que se ha querido dar a ciertas evidencias y, en particular, a las pertenecientes al campo de la estética trascendental. Si se tiene por evidente la separación de la dimensión del espacio respecto de la del tiempo, la elaboración del objeto científico acabó tropezando con lo que se traduce muy impropiamente como una crisis de la razón científica. Hubo que hacer todo un esfuerzo para percatarse de que en cierto nivel de la física, los dos registros, espacial y temporal, no podían seguir siendo considerados variables independientes. Lo cual, hecho sorprendente, parece haberles planteado a algunos espíritus problemas insolubles. Estos, sin embargo,
no parecen dignos de que nos detengamos en ellos si nos damos cuenta de que es precisamente al estatuto del objeto a lo que se trata de recurrir con el fin de devolverle a lo simbólico el lugar exacto que le corresponde en la constitución y la traducción de la experiencia sin hacer una extrapolación aventurada de lo imaginario en lo simbólico. En verdad, el tiempo en cuestión, en el nivel en que es irrealizado en una cuarta dimensión, no tiene nada que ver con el tiempo que, en la intuición, parece plantearse como una especie de impacto infranqueable de lo real. Inquietarse por el hecho de que aquello del tiempo que a todos se nos manifiesta y que es considerado una evidencia, no puede traducirse en lo simbólico mediante una variable independiente. Es simplemente cometer un error categorial de entrada. La misma dificultad, como ustedes saben, existe en cierto límite de la física con el cuerpo. Aquí nos encontramos en nuestro terreno. En cuanto a lo que debe hacerse al comienzo para dar su estatuto correcto a la experiencia, tenemos algo que decir. En efecto, nuestra experiencia plantea e instituye que ninguna intuición, ninguna transparencia, ninguna Darshitkeit, término de Freud, que se funde pura y simplemente en la intuición de la conciencia, puede ser considerada original ni válida, y no puede, por lo tanto, constituir el punto de partida de ninguna estética trascendental. Y ello por la simple razón de que el sujeto no puede de ningún modo estar exhaustivamente en la conciencia, puesto que es de entrada y primitivamente inconsciente, debido a lo siguiente que debemos considerar anterior a su constitución: la incidencia del significante. El problema es el de la entrada del significante en lo real y el de ver cómo de eso nace el sujeto. ¿Significa esto que nos encontraríamos como ante una especie
de descenso del espíritu, de aparición de significantes alados, que estos empezarían por sí solos a producir sus agujeros en lo real y que ahí en medio surgiría un agujero que sería el sujeto? Me parece que cuando introduzco la división real, imaginario, simbólico, nadie me atribuye tal propósito. Hoy se trata de saber precisamente qué le permite a este significante encarnarse. Se lo permite de entrada lo que tenemos aquí para presentificarnos los unos a los otros. Nuestro cuerpo. Solo que este cuerpo tampoco debe tomarse pura y simplemente bajo las categorías de la estética trascendental. Este cuerpo no es constituible a la manera en que Descartes lo instituye en el campo de la extensión. Tampoco nos es dado de forma pura y simple en nuestro espejo. Incluso en la experiencia del espejo puede llegar un momento en que la imagen que creemos tener allí se modifique. Si esta imagen especular que tenemos frente a nosotros, que es nuestra estatura, nuestro rostro, nuestro par de ojos, deja surgir la dimensión de nuestra propia mirada, el valor de la imagen empieza a cambiar. Sobre todo, si hay un momento en que esta mirada que aparece en el espejo comienza a no mirarnos ya a nosotros mismos. Initium, aura, aurora de un sentimiento de extrañeza que es la puerta que se abre a la angustia. Este paso de la imagen especular al doble que se me escapa. He aquí el punto donde ocurre algo cuya generalidad, cuya presencia en todo el campo fenoménico nos permite mostrar la articulación que damos a la función del A minúscula. Esta función va mucho más allá de lo que aparece en ese momento extraño, que aquí he querido situar simplemente por su carácter. Al mismo tiempo, el más notorio y el más discreto en su intensidad.
¿Cómo se efectúa tal transformación del objeto que convierte un objeto situable, localizable, intercambiable, en esa especie de objeto privado, incomunicable y, sin embargo, dominante, que es nuestro correlato en el fantasma? ¿Dónde se sitúa exactamente el momento de esta mudanza, transformación, revelación? Ciertos caminos, ciertos rodeos que he ido preparando para ustedes a lo largo de los años precedentes permiten designar este lugar y, más todavía, explicar lo que en él ocurre. El pequeño esquema que les he puesto en la pizarra les da algunas de esas Vorstellungen, representaciones correctas, que permiten hacer de la llamada siempre más o menos opaca, oscura, a la intuición y a la experiencia algo durchsichtig, transparente. Dicho de otra manera, reconstituir para nosotros la estética trascendental que conviene a nuestra experiencia. Que la angustia no tiene objeto es algo generalmente admitido. Esto que se extrae no del discurso de Freud, sino de una parte de sus discursos, es propiamente lo que yo rectifico con mi discurso. Pueden, pues, considerar indudable que, como he tenido el cuidado de escribirles aquí en la pizarra, al modo de un pequeño memento, y por qué no este entre nos, no es sin objeto. Tal es exactamente la fórmula de la que debe suspenderse la relación de la angustia con un objeto. Este objeto no es, estrictamente hablando, el objeto de la angustia. Ya utilicé este no sin cuando les presenté la fórmula relativa a la relación del sujeto con el falo. Él no deja de tenerlo. Esta relación de no ser sin tener no significa que se sepa de qué objeto se trata. Cuando digo vive no sin recursos, actúa no sin astucia, ello significa que, al menos para mí, sus recursos son oscuros, su astucia no es común. Por otra parte,
Incluso en el plano lingüístico, el término cine en latín, es profundamente correlativo de la aposición de haud. Se dice non haud sine, no sin, en cierto tipo de vínculo condicional que vincula el ser con el tener en una especie de alternancia. No es ahí sin tenerlo, pero en otra parte, ahí donde está, eso no se ve. ¿No es esto lo que nos demuestra la función sociológica del falo a condición de tomarlo en el nivel mayúsculo phi, donde encarna la función más alienante del sujeto en el intercambio? En el intercambio social, el sujeto macho circula reducido a ser portador del falo. Esto es lo que hace de la castración algo necesario en una sociedad socializada, donde sin duda hay interdicciones, pero también y ante todo preferencias, como nos lo hizo advertir Claude Lévi-Strauss. El verdadero secreto, la verdad de todo lo que él hace girar en la estructura en torno del intercambio de las mujeres, es que debajo del intercambio de las mujeres hay falos que van a llenarlas. Es preciso que no se vea que es el falo lo que está en juego. Si se ve, angustia. Aquí podría hacer más de un cambio de vía. Está claro que, con esta referencia, nos encontramos enseguida en el complejo de castración. Pues bien, por Dios, ¿por qué no dedicarnos a él? Como lo he recordado muchas veces ante ustedes, la castración del complejo no es una castración. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sospecha. Y, curiosamente, nadie se detiene en eso. Pero tiene todo su interés. Esta imagen, este fantasma, ¿dónde situarlo entre imaginario y simbólico? ¿Qué ocurre ahí? Es la eviración bien conocida entre las prácticas más feroces de la guerra. Seguramente se acerca más a esto que a la fabricación de eunucos. Está la mutilación del pene, por supuesto, evocada por las amenazas fantasmáticas del padre o de la madre, según las épocas del psicoanálisis. Si haces esto, te lo van a cortar. Este acento del corte ha de tener
toda su importancia para que se pueda considerar castración. La práctica de la circuncisión a la que la última vez hice referencias, por así decir, profilácticas. La incidencia psíquica de la circuncisión está lejos de ser equívoca. No soy el único que lo ha advertido. Uno de los últimos trabajos consagrados a este tema, el artículo sin duda notable de Nürnberg sobre la circuncisión en sus relaciones con la bisexualidad, es muy adecuado para recordarnos lo que numerosos autores habían introducido antes que él, que la circuncisión tiene como objetivo tanto reforzar, aislándolo, el término de la masculinidad en el hombre, como provocar los efectos llamados del complejo de castración, al menos en su incidencia angustiante. Es precisamente este común denominador del corte lo que permite llevar al campo de la castración la operación circuncidante, la Beschneidung del prepucio, el harel, para decirlo en hebreo. ¿No hay acaso en este término del corte algo con lo que dar un paso más sobre la función de la angustia de la castración? Voy a cortártela, dice la mamá calificada de castradora. Sí, y después, ¿a dónde irá el Bibi Magia? Como dice Juanito. Pues bien, si se admite que se cumpla esta amenaza, desde siempre presentificada en nuestra experiencia, estará en el campo operatorio del objeto común, intercambiable. Estará allí entre las manos de la madre que lo habrá cortado, y esto será ciertamente lo extraño de la situación. Sucede a menudo que nuestros sujetos tengan sueños en los que tienen el objeto en la mano, ya sea que alguna gangrena lo haya separado, ya sea que algún partenaire en el sueño se haya ocupado de realizar la operación cortante, ya sea por algún accidente cualquiera. Estos sueños, diversamente matizados de extrañeza y de angustia, tienen un carácter especialmente inquietante. Este paso súbito del objeto a lo que se podría llamar su Handenheit, como diría Heidegger, su manejabilidad en el sentido de los objetos comunes, de los utensilios,
se encuentran designados en la observación de Juanito por un sueño, el del instalador de los grifos, que los desenroscará, los revisará, hará pasar lo eingewurzelt, lo que estaba o no bien enraizado en el cuerpo, al registro de lo amovible. Este vuelco fenomenológico nos permite designar aquello que opone dos tipos de objetos. Cuando empecé a enunciar la función fundamental del estadio del espejo en la intuición general del campo del objeto, pasé por diversos momentos. Está de entrada el plano de la primera identificación con la imagen especular. Desconocimiento original del sujeto en su totalidad. Luego está la referencia transitivista, que se establece en su relación con el otro imaginario, su semejante. Es lo que hace que su identidad se distinga siempre mal de la identidad del otro. De ahí la introducción de la mediación de un objeto común, objeto de competición, cuyo estatuto corresponde a la noción de pertenencia. ¿Es tuyo o es mío? En el campo de la pertenencia hay dos clases de objetos: los que se pueden compartir y los que no. Los que no los veo circular. Aún así, en este dominio del compartir con los otros objetos, cuyo estatuto se basa enteramente en la competencia, función ambigua que es al mismo tiempo rivalidad y acuerdo. Son objetos contables, objetos de intercambio. Pero hay otros. Si he puesto por delante el falo, es porque es el más ilustre, debido a la castración. Pero hay también equivalentes de este falo, entre los cuales ustedes ya conocen aquellos que lo preceden: el escíbalo y el pezón. Hay otros que quizás conozcan menos, aunque sean perfectamente visibles en la literatura analítica, y nosotros trataremos de designarlos. Cuando estos objetos entran libremente en este campo donde no tienen nada que hacer, el de aquello que se comparte, cuando aparecen allí y se vuelven reconocibles, la angustia nos señala la particularidad de su estatuto. Son, en efecto, objetos anteriores a la constitución del estatuto del objeto común.
comunicable, socializado. He aquí de qué se trata en el objeto A minúscula. Nombraremos estos objetos. Confeccionaremos su catálogo, quizás exhaustivo, esperémoslo. Ya he nombrado 3. Solo faltan 2. El conjunto corresponde a las 5 formas de la pérdida de Verlost, que Freud designa en inhibición, síntoma y angustia como los momentos principales de la aparición de la señal. Antes de adentrarme más en este punto, quiero tomar la otra vía en el cruce en el que me vieron optar hace un momento, para hacer una observación cuyos pormenores serán para ustedes esclarecedores. Ya he señalado una carencia en la investigación científica al decir que no habíamos hecho dar un solo paso a la cuestión fisiológica de la sexualidad femenina. Podemos acusarnos de la misma falla en lo referente a la impotencia masculina. Después de todo, en el proceso bien localizable en sus fases normativas de la parte masculina de la copulación, siempre nos estamos refiriendo a lo que se encuentra en cualquier libraco de fisiología, en primer lugar sobre la erección y luego sobre el orgasmo. Nos conformamos con una referencia al circuito estímulo-respuesta como si fuera aceptable la homología de la descarga orgásmica con la parte motriz de ese circuito en un proceso de acción cualquiera. Por supuesto, nosotros no estamos en eso, ni mucho menos, ni Freud. Él planteó el problema de saber por qué en el placer sexual el circuito no es, como en otros casos, el más corto para volver al nivel del mínimo de excitación, sino que hay un Vorlust, un placer preliminar, tal como lo traducen, que consiste precisamente en elevar todo lo posible ese nivel mínimo. ¿Y por qué interviene el orgasmo a partir del momento? ¿Cuál? ¿En qué se interrumpe la elevación del nivel vinculada normalmente al juego preparatorio? Hemos dado de algún modo un esquema de lo que interviene. Si se quiere aportar una representación fisiológica, hemos distinguido, aislado
designado el mecanismo del circuito de inervación? Freud diría las Abhörinnervationen, que es el soporte de la puesta en juego de la descarga. Ciertamente hay que considerarlo distinto de lo que funcionaba antes, pues lo que funcionaba antes era precisamente que este proceso no llegara a la descarga. Era un ejercicio de la función del placer que tendía a confinar con su propio límite, o sea, a detenerse antes de alcanzar cierto nivel de elevación del estímulo antes del surgimiento del dolor. Entonces, ¿de dónde viene el feedback? ¿A nadie se le ocurre decírnoslo? Pues bien, sea como sea, es seguro que de algún modo en él debe intervenir la función del otro. No soy yo quien debería decirlo, sino aquellos para quienes lo que constituye una función genital normal está ligado a la oblatividad. Por otra parte, a este respecto, siempre estoy esperando que nos confíen de qué modo interviene la función del don en cuanto tal hic el nunc, en el momento en que uno copula. Como ustedes saben, en las perturbaciones de la vida amorosa, donde reside una parte importante de la experiencia analítica y una parte importante de nuestras especulaciones, concierne a lo que se llama la elección del objeto de amor. En este campo, la referencia al objeto primordial, la madre, es considerada capital y su incidencia una criba. Para algunos, de ello resultará que solo podrán funcionar para el orgasmo con ciertos procedimientos, mientras que para otros será con partenaires elegidos en otro registro. La relación con la prostituta, lo sabemos por nuestros análisis, engrana casi directamente con la referencia a la madre, mientras que en otros casos las degradaciones de la Liebesleben están ligadas a una elección tomada en oposición al término materno, que se apoya en la mujer en la medida en que ésta se convierte en soporte. Es el equivalente del objeto fálico. Pues bien, ¿cómo se produce todo esto? El esquema que reproduje una vez en la pizarra nos permite aportar
una respuesta. La atracción que reviste al objeto con el glamour, el brillo deseable, el color, así es como se designa en chino la sexualidad preferencial, hace que el objeto se torne estimulante en el plano de la excitación. Este color preferencial se sitúa del lado de I', en el nivel de señal que puede ser igualmente el de la angustia. ¿Cómo? Mediante la conexión con el investimiento erógeno original que hay en A minúscula, presente y oculto a la vez. O bien, lo que funciona como elemento discriminativo en la elección del objeto de amor se produce aquí, en el yo, del otro lado del espejo, en el plano del encuadramiento del objeto por una Einschränkung, un estrechamiento directamente referido por Freud a un mecanismo del yo, una limitación del campo del interés libidinal que excluye cierto tipo de objeto precisamente en función de su relación con la madre. Estos dos mecanismos están en los dos extremos de la cadena que empieza en inhibición y termina en angustia, cuya línea diagonal ya he señalado en el cuadro que les presenté a comienzo de este año. Entre la inhibición y la angustia corresponde distinguir dos mecanismos diferentes y concebir cómo pueden uno y otro intervenir en todo el espectro de la manifestación sexual. Cuando digo en todo el espectro, incluyo aquello que en nuestra experiencia se llama la transferencia. Recientemente he oído que se hacía referencia al hecho de que en nuestra sociedad éramos gente que sabía un montón sobre la transferencia. Ahora bien, tras algún trabajo sobre la transferencia que, por otra parte, fue escrito antes de la fundación de nuestra sociedad, solo conozco uno más que se le haya consagrado. Es el que llevé a cabo con ustedes aquí hace 2 años. Dije no pocas cosas, bajo una forma que era, sin duda, la más adecuada, es decir, parcialmente velada. Es cierto que aquel trabajo les había aportado a ustedes una distinción tan genial como la de la oposición entre necesidad de repetición y repetición de la necesidad. Prueba de que el recurso al juego de palabras para designar las cosas, por otra parte, no carente de interés, no es mi privilegio. Creo que la referencia a la transferencia
si se limita únicamente a los efectos de reproducción y de repetición, es demasiado estrecha y merecería ser extendida a fuerza de insistir en el elemento histórico, en la repetición de lo vivido. Se corre el riesgo de dejar de lado toda una dimensión no menos importante: la dimensión sincrónica, precisamente la propia de aquello que está incluido, latente en la posición del analista, a través de la cual la función del objeto parcial ocupará el espacio que la determina. Es lo que, hablando de la transferencia, si lo recuerdan ustedes, designé con la metáfora, creo que lo bastante clara, de la mano tendida hacia el leño. En el momento en que va a alcanzar el leño se inflama y en la llama aparece otra mano tendida hacia la primera. Es lo que designé igualmente estudiando el banquete de Platón, mediante la función llamada del agalma, en el discurso de Alcibiades. Me parece que la insuficiente referencia que se hace a la dimensión sincrónica de la función del objeto parcial en la relación analítica de transferencia explica la negligencia en un dominio que no me sorprende que se ha dejado en la sombra, a saber, el campo de lo que se puede llamar el resultado post-analítico, en el que se distribuye cierto número de cojeras de la función sexual. La función del análisis como espacio o campo del objeto parcial es precisamente aquello ante lo cual Freud nos dejó detenidos en su artículo Análisis terminable e interminable. Si se parte de la idea de que el límite de Freud, que se encuentra a lo largo de todas sus observaciones, tiende a la no percepción de lo que debía ser propiamente analizado en la relación sincrónica del analizado con el analista respecto a la función del objeto parcial, se verá que tal es el resorte mismo del fracaso de su intervención con Dora, así como con la joven del caso de homosexualidad femenina. Y por eso Freud nos designa en la angustia de castración lo que él llama el límite del análisis. Es que él seguía siendo para su analizado el lugar de ese objeto parcial. Freud nos dice que el análisis deja al hombre y a la mujer con las ganas, al uno en el campo del complejo de castración, a la otra con el penisnate,
Pero este no es un límite absoluto. Es el límite donde se detiene el análisis finito con Freud, en cuanto que éste sigue todavía el paralelismo indefinidamente aproximado que caracteriza a la asíntota. He aquí el principio del análisis que Freud llama unendlich, indefinido, ilimitado y no infinito. Si se instituye este límite, es en la medida en que algo ha sido, no diría no analizado, sino revelado de una forma únicamente parcial. Y yo puedo, por lo menos, plantearme la cuestión de saber cómo es analizable. No crean que en este punto aporto algo que deba ser considerado completamente fuera de los límites de los esquemas ya trazados por nuestra experiencia. Para referirme ahora a trabajos recientes, conocidos en el campo francés, un analista durante años, los que duró la composición de su libro, hizo que, muy especialmente, sus análisis de neurosis obsesivas giraran en torno a la envidia del pene. No pocas veces los he comentado con ustedes para criticarlos y para mostrar sus tropiezos, con lo que entonces estaba a nuestro alcance, que ahora formularé de una manera más precisa. Si se leen detalladamente sus observaciones, vemos que este autor cubre el campo que designo como el de la interpretación que debe hacerse de la función fálica en el nivel del otro con mayúscula, con el fantasma de felación, referido especialmente al pene del analista. Indicación muy clara. El problema había sido correctamente advertido. Y déjenme decirles que no es por casualidad. Quiero decir respecto a lo que estoy desarrollando ante ustedes. Pero no es más que un rodeo, y un rodeo insuficiente, centrar un análisis en este fantasma no puede ser exhaustivo en relación con lo que está en juego, pues en realidad coincide con un fantasma sintomático del obsesivo. Para precisar lo que quiero decir, me remitiré a una referencia verdaderamente ejemplar en la literatura, a saber, el comportamiento nocturno, bien conocido, del hombre de las ratas, cuando, tras conseguir su propia erección ante el espejo, abre la puerta de su rellano al fantasma imaginado de su padre muerto para representar ante la mirada de este espectro el estado actual de su miembro.
Si se le ocurriera a uno analizar lo que está en juego, tan solo en el plano del fantasma de felación del analista, tan vinculado por el autor en cuestión a lo que él llamaba la técnica del acercamiento, en la cual la distancia es considerada un factor fundamental de la estructura obsesiva, en particular en su relación con la psicosis. ¿Qué ocurriría? Creo que solo se le permitiría al sujeto, incluso se le animaría a adoptar en esta relación fantasmática el papel del otro, bajo el modo de presencia aquí constituido por la muerte. Ese otro, diría yo, llevándolo un poco más allá, que contempla fantasmáticamente la felación. Este último punto solo va dirigido a aquellos cuya práctica les permite poner estas observaciones en su sitio. Terminaré con las dos imágenes que he puesto en la pizarra. La primera representa un florero con su cuello. He puesto hacia ustedes el agujero del cuello para indicarles claramente que lo que me importa es el borde. La segunda es la transformación que puede producirse respecto a dicho borde. A partir de ahí, apreciarán la oportunidad de mi larga insistencia del año pasado en consideraciones topológicas sobre la función de la identificación en el plano del deseo, o sea, el tercer tipo designado por Freud en su artículo sobre la identificación, aquel cuyo ejemplo principal encuentra en la histeria. He aquí la incidencia y el alcance de estas consideraciones topológicas. Les dije que si los tuve tanto tiempo con el cross-cap, fue para darles la posibilidad de concebir intuitivamente la distinción entre el objeto A minúscula y el objeto construido a partir de la relación especular, el objeto común. Para ir deprisa, ¿qué hace que una imagen especular sea distinta de aquello que representa? Que la derecha se convierte en izquierda y a la inversa. Confiemos en la idea de que, por lo general, dar crédito a los dichos de Freud, incluso los más aforísticos, nos sale a cuenta. El yo es una superficie, dice la proyección de una superficie. Es, pues, en términos topológicos de pura superficie, cómo debe plantearse el problema. Con respecto a aquello que redobla la imagen especular, es exactamente el paso del guante derecho al guante izquierdo, lo que en una superficie simple puede
conseguirse dando vuelta el guante. Acuérdense ustedes de que hace tiempo que les hablo del guante, así como de la caperuza. El sueño de un caso de Ella Sharp que comenté recientemente gira en su mayor parte en torno a este modelo. Hagan este experimento con lo que les enseñé a conocer de la banda de Moebius. Si se toma este cinturón y tras abrirlo se lo vuelve a abrochar, haciéndole dar media vuelta a mitad de camino, consiguen ustedes con mucha facilidad una banda de Moebius. Una hormiga que se pasearía de una de las caras aparentes a la otra sin necesidad de atravesar el borde. Dicho de otra manera, la banda de Moebius es una superficie de una sola cara. Y a una superficie de una sola cara no se le puede dar vuelta. Si lo hacen, siempre será idéntica a sí misma. Es lo que yo llamo no tener imagen especular. Por otra parte, les dije que en el cross-cap, cuando aíslas una parte mediante una sección, un corte sin otra condición más que la de cerrarse sobre sí, tras incluir el punto agujereado de la superficie, queda una banda de Moebius. Figura 1. Esta superficie cerrada que tiene una línea de autointersección es considerada topológicamente equivalente al plano proyectivo. Figura 2. La superficie obtenida retirando el fondo de la superficie precedente es el cross-cap. Figura 3. Si se corta el cross-cap siguiendo su línea de autoinserción, resulta una superficie a la que se puede dar la forma de un disco circular con un agujero circular en su centro cuyos puntos diametralmente opuestos se identifican por pares. Figura 4. Esta superficie residual se puede materializar bajo la forma denominada hocho interior. Esta parte residual, aquí está. La he construido para ustedes. La hago circular. Tiene su pequeño interés porque, permítanme que se los diga, esto es el A minúscula. Se los doy como una hostia, porque luego se servirán de él. El A minúscula está hecho así. Está hecho así cuando se ha producido el corte, cualquiera que sea. Ya sea el corte del cordón, el de la circuncisión y aún algunos otros que deberemos designar. Queda tras el corte algo comparable a la banda de Moebius, que no tiene imagen especular. Vean ahora lo que quiero decirles retomando el florero. Primer tiempo,
el florero tiene su imagen especular, que es el yo ideal, constitutivo de todo el mundo del objeto común. Añadan A minúscula bajo la forma de un cross-cap. Luego separen en este cross-cap el pequeño objeto A minúscula que he puesto entre sus manos. Queda adjuntada A minúscula y una superficie que se une como la banda de Moebius. A partir de este momento, todo el florero se convierte en una banda de Moebius, puesto que una hormiga que se pasea por el exterior entra sin ninguna dificultad en su interior. La imagen especular se convierte en la imagen extraña e invasora del doble. Es lo que ocurre poco a poco al final de la vida de Maupassant, cuando empieza a dejar de verse en el espejo o a percibir en la habitación algo, un fantasma que le da la espalda y del que sabe inmediatamente que no deja de tener cierta relación con él. Y cuando el fantasma se vuelve, ve que es él. He aquí de qué se trata en la entrada de A minúscula en el mundo de lo real, al que no hace otra cosa más que volver. Les puede parecer extraño como hipótesis que haya algo parecido a esto. Observen lo siguiente. Sin embargo, pongámonos fuera del campo visual. Cierren los ojos por un instante y recorran a tientas el borde de este florero transformado. Pero es un florero como el otro, se dirán. No tiene más que un agujero, ya que solo hay un borde. Si lo miran, sin embargo, tiene el aspecto de tener dos, como les muestra el dibujo de hace un momento, el del borde transformado. Esta ambigüedad entre el 1 y el 2, los que han leído un poco, saben que es una ambigüedad común relacionada con la aparición del falo en el campo de la aparición onírica, y no solo onírica del sexo, allí donde aparentemente no hay falo real. Su modo ordinario de aparición es aparecer bajo la forma de dos falos. Ya es bastante por hoy. Este seminario se llevó a cabo el 9 de enero de 1963.